Egunon, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Laboral Next sobre subvenciones para la inversión en placas solares para el autoconsumo. Primero presentarme, soy Javier Aggi, coordinador de sostenibilidad de Laboral Kutxa, y hoy están aquí conmigo también Jorge Fernández, delegado de IDF Solar para el País Vasco y Cantabria, Marta Buixadós, consultora senior del EKS Next, y mi compañero Miquel Mendizábal, gestor especialista de prescripción de Laboral Kutxa. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y os agradeceríamos que, por favor, completéis el cuestionario que se os enviará por el chat al final de la sesión. Es un cuestionario que podéis responder en cualquier momento. También se os enviará por mail la presentación que se va a utilizar, por si hay algún dato que no se ve bien o algún tema que queráis consultar. Podéis realizar las preguntas que queráis a través del chat y las responderemos en los últimos 10 minutos. Podéis ir lanzándolas cuando queráis y en los últimos 10 minutos nos dedicaremos a responderlas. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Hace muy pocos años, antes de la pandemia, decir cosas como que la sostenibilidad iba a transformar la economía de la manera en la que lo está haciendo la digitalización, pues parecía una exageración. Hoy casi nadie duda de que estamos en el camino hacia una nueva forma de producir y movernos que tenga en cuenta las consecuencias para el medio ambiente. Como se suele decir, no es una época de cambios, sino un cambio de época. Es algo que en el sector financiero tenemos muy claro. Desde las instituciones y los reguladores europeos se está generando una avalancha de normativa que nos está obligando a transformar nuestra forma de trabajar. La Unión Europea quiere que las entidades financieras seamos el motor y la palanca que impulse el resto de la economía hacia un modelo más sostenible y que combata el cambio climático. Pero la sostenibilidad, esta nueva forma de producir que viene acompañada de conceptos como economía circular, huella de carbono o la eliminación de los combustibles fósiles, no solo son normativas y obligaciones, también es un elemento que, como todos los cambios, pues tiene muchas oportunidades. En Laboral Kutxa fuimos la primera entidad financiera en tener la certificación ambiental ISO 14001, así que la sostenibilidad ambiental no es algo nuevo para nosotros. En este momento, para ayudar a nuestros clientes a adaptarse a este nuevo entorno y también para aprovechar las oportunidades que se generan, estamos desarrollando un catálogo de financiación verde, de productos verdes y de financiación verde. Por ejemplo, el año pasado lanzamos un producto especialmente dirigido a las comunidades de vecinos para ayudar en todo el proceso de rehabilitación energética de las viviendas. Para los negocios y las empresas contamos también con líneas de financiación especiales como las que hoy os comentaremos. No quiero extenderme más, tenemos el tiempo justo y muchas cosas que contaros, así que doy paso ya a Marta. Gracias, Javi. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Javi, esta sesión es sobre las ayudas de autoconsumo y almacenamiento. Entonces, yo voy a empezar, porque tenemos el tiempo reducido, contándoos y explicándonos de forma general cuáles son las principales ayudas, las características de las ayudas al autoconsumo y almacenamiento. Estas ayudas son a nivel estatal, aunque se tramitan y se gestionan a nivel autonómico y se encuadran dentro de los fondos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto son financiadas a través de los famosos fondos Next Generation. Hay dos documentos base que son los documentos principales sobre los que se estructuran estas ayudas, que es el Real Decreto 477, que es en el que se definen las características principales de las ayudas y que luego posteriormente cada una de las comunidades autónomas ha transpuesto en sus convocatorias. Y posteriormente en el Real Decreto 367 se incorporaron una serie de modificaciones que también han sido transpuestas. Entonces, estos dos documentos marcan las líneas generales de las ayudas conjuntamente con las convocatorias que cada una de las comunidades autónomas ha lanzado en sus territorios competenciales. Comentaros que esta ayuda tiene un presupuesto total de 1.320 millones de euros a nivel estatal y que se distribuye este presupuesto de 1.320 millones de euros en cada una de las comunidades autónomas. ¿Y para qué es este dinero? Pues básicamente estas ayudas van dirigidas a financiar tres tipos de actuaciones. Básicamente, la parte más importante, que son los 900 millones de euros, van dirigidas a financiar instalaciones de autoconsumo renovable, bien sea a través de tecnología solar fotovoltaica
o eólica. Luego hay otros 220 millones que van dirigidas a la instalación de almacenamiento detrás de contador, y por último hay una otra línea que sería la más pequeña, en torno al 15% del importe, estos 200 millones de euros que financian actuaciones para la instalación de sistemas de climatización y agua caliente renovable exclusivamente para el sector residencial. Entonces, el objetivo de esta convocatoria al final es que en nuestros pueblos y ciudades veamos cada vez más sistemas de generación y de autoconsumo renovable, especialmente fotovoltaica, ¿no? Porque igual es la tecnología que está más extendida actualmente. Dicho esto, comentaros que esta ayuda se estructura en 6 programas. 6 programas que dependen del tipo de actuación que queramos desarrollar, así como del destinatario último de la ayuda. Los programas 1, 2 y 4 lo que financian es la instalación de sistemas de autoconsumo con fuentes de energía renovable, solar o eólica, y que pueden llevar incorporados o no sistemas de almacenamiento. Esto cada uno de los usuarios o destinatarios últimos pues va a decidir si instala esos sistemas de almacenamiento. Y por otro lado tenemos los programas 3 y 5, que estos lo que financian son la instalación de sistemas de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo que ya estén funcionando, que ya existen y que no los tengan integrados. Esto respecto al tipo de actuaciones financiables, pero luego aparte estos programas también van en función del tipo de destinatario último de la ayuda. Entonces los programas 1, 2 y 3 van dirigidos a entidades que realizan actividades económicas y que por lo tanto venden sus productos y servicios al mercado, mientras que los programas 4, 5 y 6 van enfocados a entidades que no realizan actividad económica y por lo tanto se centran en este segmento de destinatarios últimos. Por último, comentaros que el programa 6 es el que financia la instalación de sistemas de climatización de agua caliente sanitaria, es en exclusiva para el sector residencial. No vamos a entrar en ello porque no nos va a dar tiempo a ver todas estas ayudas. Entonces nos vamos a centrar en los 5 primeros programas que son van básicamente enfocados a lo que serían las instalaciones de autoconsumo. Comentaros que con esta estructuración de la ayuda lo que se ha pretendido al final es que una parte muy importante de entidades puedan acceder a estas ayudas. O sea, es una subvención que podríamos decir que tiene cierto carácter universal, ¿no? En el sentido de que está pensada tanto para empresas, independientemente de su tamaño y sector productivo, y del programa al que nos queramos dirigir. ¿Cuáles son las características de esta ayuda? Pues bueno, se trata de una subvención a fondo perdido, sin ningún tipo de reintegro posterior. Tú recibes el dinero una vez ejecutas la actuación. Es una subvención en concurrencia simple, lo que implica que las solicitudes se van resolviendo a medida y por orden cronológico de que se van recibiendo las solicitudes. O hasta el otorgamiento de los fondos. Entonces, bueno, no hay que esperar a que comparar las solicitudes con otras ni demás. En el caso de que cumplamos los requisitos que se nos exijan, rápidamente se resuelve y se puede ejecutar la subvención. La fecha límite para realizar la solicitud de estas ayudas en todos los programas finaliza el próximo 31 de diciembre de 2003, de forma que bueno, tenemos este año de margen para poder realizar la solicitud, siempre y cuando los fondos no se finalicen, los 1.320 millones de euros que están comprometidos, pues que no se hayan comprometido en su totalidad. Por último, comentaros que son también unas ayudas que son incompatibles con otras subvenciones, es decir, si somos beneficiarios de esta ayuda, no podremos solicitar otras subvenciones que cubran los mismos gastos o la misma inversión en placas fotovoltaicas o en sistemas de almacenamiento o en sistemas eólicos. Comentaros, sobre todo para los empresarios, esta ayuda únicamente se encuentra afectada por el régimen de minimis a los autónomos que realizan un tipo de actividad económica
y que solicitan las ayudas para los programas 4, 5 y 6. En el caso de autónomos que soliciten la ayuda a través de los programas 1, 2 y 3, están exentos, ya que para estos 3 programas se aplica el Reglamento General de Exenciones. Y por último, comentaros, ¿no?, que la cantidad máxima que puede recibir una entidad, la misma entidad, son 15 millones de euros. ¿Y quiénes son los beneficiarios últimos de estas ayudas, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar por cada uno de los programas, identificando quién puede acceder a estas ayudas. El programa 1, como hemos dicho, lo que financia son las instalaciones fotovoltaicas o eólicas que estén dedicadas a la generación de energía para autoconsumo, que puedan llevar o no una instalación de almacenamiento y las instalaciones aisladas de la red. Este programa puede acceder empresas, independientemente que sean públicas o privadas, autónomos, siempre que realicen una actividad económica y pertenezcan al sector servicios. Este es un programa que está enfocado a entidades que estén dadas de altas en los CENAES vinculados con sectores de servicios del ALESE. También pueden acceder entidades del tercer sector de estos ámbitos, con estos CENAES, agrupaciones de personas jurídicas que estén integradas por entidades, cualquiera de estas entidades del sector servicios, los gestores de polígonos industriales, ya bien sean entidades públicas o privadas, las empresas de servicios energéticos también pueden ser beneficiarias, las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de la energía y las comunidades de energía renovables y las comunidades energéticas, en definitiva. Todas aquellas entidades que tengan un CENAE vinculado con el sector servicios. El programa 2 financia las mismas actuaciones, pero en este caso para aquellas empresas y entidades que pertenezcan al resto de sectores económicos, la industria, construcción, agricultura, ganadería, bueno, pues serían la misma tipología de beneficiarios siempre y cuando tengan estos CENAES vinculados al resto de sectores económicos que no sean servicios. El programa 3, aquí lo que se financia es la incorporación de almacenamiento detrás del contador en instalaciones de autoconsumo que ya estén funcionando y que ya estén en activo, e instalaciones aisladas. Y aquí los beneficiarios son los mismos que el programa 1 y 2, independientemente del sector económico. Aquí cualquier empresa independiente o entidad que ofrezca bienes y servicios al mercado puede acceder a este programa. Y pasamos a los programas 4 y 5, que están focalizados a entidades que no realizan una actividad económica, y aquí los beneficiarios en ambos casos serían personas físicas que no realizan una actividad económica, y aquí estamos pensando en el sector residencial, en viviendas, cualquier administración pública, entidades del tercer sector, siempre y cuando no realicen ningún tipo de actividad económica, las comunidades energéticas, también comunidades de propietarios y de vecinos, y autónomos que realicen actividad económica, que es, en este caso, si solicitan cualquiera de estos dos programas, se verán afectados por minimis, por el régimen de minimis. Y el programa 4, aquí, como hemos dicho anteriormente, financia la instalación de placas solares fotovoltaicas y sistemas eólicos de generación de electricidad para el autoconsumo que pueden tener el almacenamiento o no instalado, y en el programa 5 pues la incorporación del sistema de almacenamiento en instalaciones ya en funcionamiento. Dicho esto, ¿qué dos características debe cumplir el beneficiario de la ayuda? El beneficiario último de la ayuda debe ser la entidad que acredite el pago de las facturas de la instalación, y a la vez debe ser el propietario de la instalación durante los 5 años posteriores al cobro de la ayuda. O sea, tener en cuenta estos dos elementos porque sí que son relevantes a la hora de poder acceder a la ayuda. Luego, bueno, la propia subvención nos establece una serie de condiciones y limitaciones en cada uno de los programas. Vamos a empezar por aquellas consideraciones a nivel general, ¿no? Cualquiera de los programas, del 1 al 5, nos va a exigir que instalemos un sistema de monitorización tanto de la energía producida como consumida. Este sistema nos debe ofrecer información diaria, mensual y anual de todo lo que producimos y consumimos. Además, tiene que estar accesible a través de móvil o aplicación web.
y deberá incorporar una pantalla en un lugar visible que muestre los datos actualizados, a excepción de las actuaciones que afecten al sector residencial en los programas 4 y 5. El sistema de almacenamiento no puede estar conectado directamente a la red, es otra obligación que nos exigen, y puede realizar la instalación cualquier tipo de empresa instaladora que cumpla con la normativa autonómica vigente en cada una de las comunidades autónomas. En este caso no es una subvención a la que únicamente se necesite que el instalador tenga una acreditación especial o una habilitación especial como se da en otro tipo de ayudas. Aquí cualquier instalador puede ejecutar la instalación. Los programas 1 y 2, además, y 3, esta es una característica que comparten estos 3 programas, tienen carácter incentivador. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que estamos diciendo es que se financian aquellas actuaciones que se inicien posteriormente a la fecha de la solicitud, a excepción de las actuaciones preparatorias, como puede ser la elaboración del proyecto, algún tipo de licencia. Bueno, pues ese caso sí que entrarían. Y pueden estar ejecutadas posteriormente a fecha del 30 de junio de 2021. Comentaros que esta subvención únicamente subvenciona los 5 megavatios primeros de potencia instalada. Es decir, podemos instalar mayor potencia o hacer una instalación mayor, pero únicamente se nos van a subvencionar los 5 megavatios iniciales, el resto no sería elegible. Y comentaros también en los programas 1 y 2 que un mismo destinatario puede solicitar ayudas para varias instalaciones de una misma tecnología, siempre que cada una de estas instalaciones esté en una ubicación diferente y esté ligado a consumos también diferentes. Respecto a las limitaciones que tenemos en el programa 3 al almacenamiento, bueno, comentaros que se exige que el ratio entre la capacidad instalada de almacenamiento y la potencia de generación no supere los 5 kilovatios hora por kilovatio. Se exige también que los componentes tengan una garantía mínima de 5 años y en este caso no son elegibles las tecnologías plomo-ácido. Respecto a los programas 4 y 5 que están dirigidos a beneficiarios o destinatarios últimos que no realizan actividad económica. En este caso, las dos comparten que son elegibles todas aquellas actuaciones que se hayan iniciado, que se hayan ejecutado después del 30 de junio de 2021, que es la fecha de aprobación del Real Decreto, y en este caso se pueden realizar actuaciones o son elegibles instalaciones que se ubiquen en segundas residencias. Lo único que hay que tener en cuenta es dónde está ubicada esa segunda residencia. Si está en otra comunidad autónoma, habremos que realizar la solicitud en la comunidad autónoma en la que se ubique la segunda residencia. Respecto al programa 4 de autoconsumo, se exige las mismas condiciones que el programa 2 y que el programa 1 y el programa 2, es decir, solo se subvencionan los 5 primeros megavatios de la potencia de la instalación, se pueden realizar varias solicitudes de ayuda y en este caso sí que como elemento propio, ¿no? Nos van a exigir que justifiquemos que el cómputo anual de la energía consumida por parte del consumidor al que esté vinculada esa instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual producida. Uy, me queda poco tiempo. ¿Qué nos va a financiar esta ayuda? ¿Qué costes son elegibles? Bueno, por un lado está la inversión en equipo y materiales, los costes de ejecución de las obras, los equipamientos electromecánicos, hidráulicos de control y auxiliares, el sistema eléctrico general de alta y baja. Bueno, aquí tenéis el listado de todo. Como nos queda poco tiempo, no voy a entrar en detalle, pero sí que me gustaría que quedara claro que no todo el proyecto de inversión es elegible, ¿no? Sino que hay unos costes que son elegibles y hay otros que no son subvencionables. Entonces, tenerlo claro a la hora de realizar el cálculo de la cuantía de la ayuda.
¿Cómo se calcula la ayuda? Bueno, la ayuda hay tres componentes. Por un lado está la ayuda base, que sería la parte de subvención para el almacenamiento o la generación, más la ayuda adicional, que está centrada en lo que sería la retirada de amianto y instalaciones de marquesinas para las instalaciones fotovoltaicas, y una ayuda adicional o complementaria vinculada con el reto demográfico. En el caso de los programas 1, 2 y 3, esta ayuda se calcula como un porcentaje de los costes elegibles en función del tamaño de la entidad que lo solicite, pues si es una gran empresa, mediana o pequeña, la tecnología, si es solar o fotovoltaica, y la potencia instalada, y la capacidad de almacenamiento. La ayuda adicional es una cantidad fija, y la ayuda del reto demográfico únicamente es para aquellas instalaciones, es un porcentaje del 5% que se incrementa a la ayuda, y únicamente es para aquellas instalaciones ubicadas en municipios que tengan una población de hasta 5.000 habitantes, o en municipios no urbanos que tengan hasta 20.000 habitantes, pero cuyos núcleos de población no superen en ninguno de los casos los 5.000. Vamos a pasar, y respecto a los programas 4 y 5, aquí sería el mismo esquema, se cumple el mismo esquema, pero aquí en vez de ser un porcentaje respecto a los costes subvencionables, aquí lo que nos subvencionan es un módulo, una cantidad fija, unitaria, que cubre parcialmente los costes subvencionables. Y aquí, al igual que en el anterior caso, pues también depende, ¿no?, de qué tipo de tecnología instalamos, la potencia instalada, cuál es el sector al que no está dirigida la instalación, si es sector residencial o administración pública, y si es una instalación colectiva, ¿no?, de autoconsumo colectivo. Bueno, estos son los elementos que nos van a determinar la subvención. Más o menos, para que os sigáis una idea, ¿cuál es el porcentaje de ayuda, la intensidad de ayuda que vamos a obtener con estas ayudas? Bueno, para el programa 1 y 2 se va a situar entre el 15 y el 50% de la intensidad respecto a los costes elegibles. Aquí incorporamos lo que es la cuestión del reto demográfico. El programa 3 suele estar sobre el 45 o el 65%, y para el programa 4, aunque es un módulo, aquí no tenemos los porcentajes, pero haciendo una estimación se puede situar para el sector residencial en torno al 40-55%, y para administraciones públicas y entidades del tercer sector en torno al 70-80%. Y para los módulos de abastecimiento del programa 5, pues la subvención sería en torno al 40-55%, eso sí, de los costes elegibles, no de la inversión total, tenerlo en cuenta porque es un elemento relevante. Como os he comentado, las ayudas hay que solicitarlas a cada una de las comunidades autónomas. En este caso, cada comunidad autónoma ha designado cuál es el ente gestor. Y bueno, vamos a pasar de la documentación y explicaros un poco el procedimiento que hay que hacer. Bueno, por un lado, solicitamos la ayuda, ¿no? Nosotros, los interesados, hacemos una solicitud de ayuda que presentamos a la entidad gestora. La entidad gestora tiene un plazo máximo de 6 meses para respondernos si somos beneficiarios o no. A partir de esa fecha nos dan un máximo de 18 meses para ejecutar, pagar y justificar el proyecto. En algunos casos tenemos, dentro de esos, si estamos interesados en solicitar un anticipo de la ayuda, lo tenemos que realizar, en el caso de Euskadi, por ejemplo, es en un plazo máximo antes de los 9 meses, desde la fecha de la resolución de la ayuda. Pasados ese plazo máximo de 18 meses, tenemos que presentar la justificación, o sea, no hace falta consumirlo todo. Si tenemos la ejecución, el pago y la justificación hecha antes, la podemos presentar antes, y luego tenemos un plazo máximo de 3 meses para que la entidad gestora compruebe la justificación y realice el pago definitivo de la subvención. Y creo que me he pasado un poco, le pido disculpas a Jorge, que es la persona que os va a explicar, bueno, y va a poner el ejemplo de una instalación tipo solar fotovoltaica. Venga, gracias. Hola, buenos días. Soy Jorge Fernández, el delegado territorial de IDF en País Vasco y Cantabria. Y bueno, un poco por poneros en antecedentes,
Esta empresa apostó por el autoconsumo allá por 2008, cuando todo el mundo estaba pendiente de las grandes plantas de generación, y lo que al principio parecía que era una locura, pues el tiempo pues, nos ha dado la razón y nos ha permitido ser hoy por hoy pues, líderes en instalaciones con más de 3.300 instalaciones. Bueno, tenéis muchos más datos en la web nuestra. Para empezar un poquito con un ejemplo, hemos puesto un ejemplo tipo, no llegando a 100 kilovatios, en el que yo quiero o voy a intentar explicar y que todo el mundo, que aunque no tenga ningún conocimiento de fotovoltaica, pues lo pueda entender, porque seguramente a los empresarios o personas particulares, autónomos, os va a llegar 2, 3 o 4 ofertas sobre una instalación. El primer paso es tener claro que la instalación fotovoltaica hoy por hoy es un escudo, sobre todo para las subidas de electricidad. Cuanto más, evidentemente, cuanto más caro es la electricidad, la fotovoltaica te está haciendo mucho más ahorro. Y lo que quiero valorar y lo que quiero que veáis es que hay 2 o 3 variables que tenéis que considerar a la hora de comparar una oferta. La primera es importante que todas las ofertas vayan sobre la misma potencia, porque si no os vais a poder volver locos. La segunda, y es muy importante, son las horas equivalentes anuales. Aquí hay 2 maneras de ver este concepto. Una que es la irradiación por metro cuadrado y otra que es la producción fotovoltaica. Todas las empresas bebemos un poco de la misma fuente, que es el PVGIS. Es una página abierta en Internet, que luego podemos poner un poco lo que es el enlace para que podáis ver. Y esta página te va a dar estas 2 opciones: irradiación por metro cuadrado o horas equivalentes anuales. ¿Qué quiere decir? Las horas equivalentes anuales es lo que te va a producir la instalación fotovoltaica en esas horas. Básicamente una hora equivalente pues es al 100% durante un determinado tiempo. Siempre, siempre, siempre hay que coger la hora equivalente anual, porque la irradiación por metro cuadrado es otro concepto que te da un valor bastante mayor y te falsea finalmente, como veremos, lo que es el retorno de la inversión. En la zona de Cantabria, País Vasco, es bastante sencillo, porque en Guipúzcoa las horas equivalentes vienen a estar entre 900 y 1000 horas, Vizcaya entre 1000, 1100, Álava ya se sube a 1200 y en Cantabria es igual que Vizcaya, prácticamente 1000, 1100 horas. Hemos cogido un ejemplo tipo, nos hemos ido prácticamente a 1000 horas, pues para que sean un poco los números más sencillitos de entender. Vale, aquí nos hemos ido, perdón, es para otro lado. Nos hemos ido a una instalación de 100 kilovatios para acogernos a la modalidad de autoconsumo con excedentes y con compensación de excedentes. Hay varios, por ponernos un poco en concepto, hasta 100 kilovatios de potencia instalada, tú puedes elegir entre autoconsumo sin excedentes, es una modalidad rápida, se legaliza muy rápido, y el excedente que se produzca no lo vas a utilizar, se pierde. Autoconsumo con compensación de excedentes, que quiere decir que el excedente y ahora entramos en el concepto de excedente, el excedente que tengas en esa instalación, lo vas a compensar al mes siguiente y te lo van a pagar a un determinado precio. Y también tienes la opción de autoconsumo con venta a red de excedentes. Lo que pasa es que este es un periodo, o sea, un proceso bastante más largo, en torno a un año y medio y hasta 2 años, porque te lleva ya una autorización administrativa, etcétera. El concepto de excedentes es importante saberlo, porque toda instalación, aquí vais a ver un poco la curva de producción fotovoltaica, las líneas en rojo oscuro es la producción y el autoconsumo que tiene la empresa, las barras enteras es el consumo total de la empresa, y el que es más violeta es el excedente. Como vemos aquí en la gráfica, esta empresa donde más excedente va a producir es en agosto. ¿Por qué? Pues probablemente porque esté cerrada, tendrá vacaciones, etcétera. Todas las empresas que cierren en agosto o que no trabajen en fin de semana van a producir excedentes sí o sí. El fin de semana la planta está produciendo, la empresa está cerrada, con lo cual esa producción no se autoconsumo. Eso es el excedente. Es la producción que se genera y que tú no puedes autoconsumir, por así decirlo. Vale, en este caso, como vemos, nos hemos ido a una cobertura total de un 9% sobre toda la factura, una cobertura diurna, que son las horas diurnas, de un 18%, y un aprovechamiento total de toda la producción que va a generar la instalación del 91%.
Es una instalación bastante aprovechada desde el punto de vista de autoconsumo con excedentes. Se podría forzar más la potencia por 200 kilovatios para ir a una cobertura total de un 20%, pero seguramente se nos dispararían los excedentes, con lo cual luego a la hora del retorno pues va a ser más complicado de acceder. Bueno, estas son las cifras del impacto medioambiental, pues X kilogramos de carbono, coches, no tiene mayor posibilidad. Esto es un poquito un análisis del terreno, donde están pues, las diferentes sombras que hay, o edificios, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene que ser todo muy parecido. Y nos vamos un poco a la viabilidad económica. Una instalación como este tipo, hemos dicho que tenía dos variables, lo que es las horas solares, que están rondando sobre 1000, lo que es el excedente, que es importante. El excedente, siempre, si podéis, los datos que tenéis que facilitar son las curvas de carga, porque ahí es donde, momento a momento, vemos cómo trabaja la fábrica y vemos en qué momento está produciéndose el excedente. Si tienes facturas, pues bueno, se hacen las facturas. Siempre la factura te va a salir menos excedente que la curva de carga. Esto es un concepto. Y luego está, por así decirlo, lo que es la viabilidad económica. Si nuestra planta produce aproximadamente, en este caso con 100 kilovatios, si lo multiplicas por las horas solares, 100 por 1000 te da 100.000 kilovatios al año. Eso es lo que va a producir la planta y eso es lo que tú ya puedes autoconsumir. En este caso, si fuese el 100%, nos estaríamos ahorrando con una tarifa media de 200 euros el megavatio, que es más o menos la tarifa media que estamos valorando, nos estamos ahorrando 20.000 euros. Pero como tenemos un excedente, se nos reduce a 17.222, como podéis ver ahí. Vale. En este caso, pues tenemos una amortización. Si nos ha costado, como veíamos al principio, si el coste del proyecto, en este caso, el precio por kilovatio por vatio instalado son 0,76, nos cuesta 72.000 euros. Si vamos a la tabla, estamos amortizando a razón de 17.000 euros al año, más o menos, con incremento de electricidad, etcétera, y en dos años aproximadamente lo estamos amortizando. ¿Por qué? Porque también hay un concepto que es la subvención que ha marcado Marta, que en este caso es una pequeña empresa, tiene un 35% de subvención, con lo cual, si es 72 menos 25.000, te da un resultado que a razón de 17.000 euros al año de amortización, tenemos amortizada la instalación en 2 años. Estamos hablando de una región que tiene poca incidencia solar. Esta misma instalación en Madrid probablemente la amortizarías en 1 año. Es un poco los factores que tenéis que coger: las horas solares, el excedente y la subvención. Es las 3 variables que tenéis que valorar para que una instalación, para que podáis comparar instalaciones con lo que es ofertas con ofertas. Misma cantidad de kilovatios, misma cantidad de horas solares y el concepto de subvención. Con eso, con las oportunidades y las ofertas que os ofrezcan, podéis valorar y podéis luego ya entrar en detalle. Entrar en detalle quiere decir qué garantías nos damos, qué tipo de módulos, inversores, etcétera, tenemos, y ya valorar una oferta u otra. A nivel de productos y de garantías, pues lo que sí que hay que ver muy claro qué tipo de módulo hay. Siempre tiene que ser mínimo Tier 1, que es una denominación que ponen los fabricantes de módulos y que te permite tener una garantía asegurada de 25 años. A los 25 años los módulos todavía están funcionando al 85%, o sea, la vida útil de una planta fotovoltaica es enorme. Otro elemento importante son los inversores. Los inversores al final es el alma software, que lo que hace es transformar la energía continua que producen los módulos a energía alterna, para que la podáis utilizar en vuestras empresas o en vuestra casa. Ese es importante un mantenimiento de ese elemento, porque, bueno, si en un momento dado fallan o lo que sea, que tengas una garantía amplia, mínimo 10 años, nosotros damos 20, pero mínimo 10 años, porque es un elemento importante. A partir de ahí, garantías de construcción, estructuras, etcétera, que ya te lo marca un poquito también la ley, tanto en cableado como en todo lo demás, pues marca un poco la ley dónde tienes que ir, y que luego a la hora de legalizar la instalación,
pues te va a dar una seguridad. ¿Qué nos puede influir en la rentabilidad, en la viabilidad económica de la instalación? Principalmente, como hemos dicho, las horas de sol. Si te están poniendo un 15% más de horas de sol, te va a dar una rentabilidad mayor, pero es una rentabilidad ficticia. Tú al cabo del año, con la monitorización que dice Marta que hay que se pone, tú vas a ver que tu planta no te ha dado 100.000 kilovatios, sino que te ha dado simplemente 80.000. ¿Dónde se han ido los otros? En unas bases que no habíamos considerado al principio. Entonces, es importante las horas de sol en ese punto. Otra variable es el coste de la energía. Evidentemente, cuanto más coste de la energía, pues la viabilidad es mucho mayor, porque estás ahorrando no sobre 100, ni 200, sino sobre 300. Imaginaros cuando estaba la electricidad a 400, a 500, esta misma tabla os saldría una amortización en un año, prácticamente. ¿Qué ocurre? La fotovoltaica en sí, como yo siempre digo, es un escudo para posibles subidas de la tarifa eléctrica. Si sube la tarifa eléctrica, ahorras más. Si baja la tarifa eléctrica, no nos preocupemos. Aunque nos vayamos a 2, a 3, a 4 años de amortización, lo que estamos ahorrando en la factura eléctrica, que es el 90% que no te cubre la fotovoltaica, es muchísimo mayor que lo que tenemos por ahorro por la instalación fotovoltaica. Entonces, si sube, estás protegido; si baja, te ahorras más por la tarifa eléctrica. En este sentido, la decisión de poner una instalación fotovoltaica, sobre todo ahora con estas ayudas que hay, yo creo que es muy importante valorar las oportunidades que os lleguen y simplemente pues, intentar comparar sobre los mismos variables y los mismos términos. A partir de ahí, pues, bueno, te puede gustar uno más, uno menos, y sobre todo las garantías adicionales que ponemos. No os puedo decir mucho más, la información esta es importante, el tema de la tarifa eléctrica para hacer un estudio realista. Yo suelo incluso poner tarifas un poquito más bajas para que se vea cómo funciona la rentabilidad de una manera o de otra. Bueno, luego es un poco lo que incluye los proyectos. Nosotros damos unos proyectos ya en mano. Pienso que casi todo el mundo debería de serlo así. Luego es importante el mantenimiento, sobre todo para los elementos de anclajes de la cubierta y de los que son los inversores y todo tipo de cableado y electrónica. Es muy importante. No son mantenimientos caros. Esta, por ejemplo, vendría a costar unos 700 euros al año. Bueno, calidades, lo que os decía, módulos que siempre sean Tier 1. Nosotros estamos trabajando con Sungrow, Huawei, etc. Bueno, la estructura, el cable y los cuadros de protecciones, que también son importantes. Las garantías de ejecución, pues 15 años, los productos, es un poquito nuestras garantías. Los demás tendrán otro tipo de garantías, pero es importante sobre todo los 20 años del inversor y todas estas garantías. Cuanto más amplias, mejor. Bueno, sobre nosotros ya he hablado un poquito antes, que tenemos ya más de 3.300 proyectos, y bueno, esto nos da un poco la seguridad y lo que es la experiencia sobre todos estos años que ya llevamos trabajando. No me queda mucho más tiempo y os agradezco mucho que me hayáis invitado a este webinar. Doy paso a mi compañero Miquel, que os va a hablar un poco de financiación. Egunon, buenos días. Soy Miquel Mendizábal, gestor de prescripción de Laboral Kutxa. Estamos hablando de instalaciones solares fotovoltaicas. Marta nos ha hablado de las posibilidades de ayudas a través de Next Generation y Jorge nos ha hablado de la parte más técnica de este tipo de instalaciones. Vamos a cerrar el círculo hablando de la posibilidad de financiación, las posibilidades de financiación que Laboral Kutxa da para este tipo de instalaciones. Laboral Kutxa, en un paso más dentro de su compromiso con la sostenibilidad, ha desarrollado un préstamo específico para financiar las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a autoconsumo. Como decimos, en Laboral Kutxa hemos querido diseñar un préstamo especial para financiar este tipo de instalaciones para autoconsumo. Estas instalaciones permiten financiar hasta el 100%, estos préstamos permiten financiar
hasta el 100% de la instalación, lo cual es importante porque evita que el cliente tenga que hacer un esfuerzo de tesorería inicial al iniciar esta inversión. Y por otro lado, hemos buscado que este préstamo tenga encaje en el timing que significa este tipo de instalaciones y la tramitación de los fondos Next Generation. Especialmente esto se hace a través de la posibilidad de que haya disposiciones parciales al inicio del préstamo y que posteriormente se puedan realizar amortizaciones parciales en el momento en que se reciba la ayuda. Las características principales de este préstamo, para empezar a hablar, estamos hablando de préstamo, hay otras figuras como renting o leasing que han sido habituales en este nicho, pero serían incompatibles con las ayudas Next Generation que exigen la propiedad de la instalación por parte del cliente. En el caso de figuras como el renting, la propiedad es de la entidad financiera y por lo tanto no aplicaría para las ayudas Next Generation. Independientemente de esto, explicado que va a ser un préstamo y el motivo por el que lo es, podemos decir que características principales, se financia hasta el 100% de la inversión, el tipo de interés es fijo, el plazo máximo puede ser hasta 10 años, al inicio del préstamo no es necesario disponer totalmente del importe del mismo, sino que se podrán hacer disposiciones según el calendario establecido por el proveedor y, por otro lado, para facilitar la amortización del préstamo, en el momento que el cliente realmente perciba, cobre las ayudas Next Generation, podrá amortizar ese importe del préstamo sin ninguna comisión de amortización. Ampliando un poco más el detalle de estas características, en principio, como decimos, financiamos hasta el 100% del importe de la inversión. Como decimos, nos parece muy importante en este tipo de planteamientos porque permite que el cliente no tenga que hacer un esfuerzo inicial de tesorería. Debemos tener en cuenta que esta inversión no está relacionada con la actividad principal de la empresa, sino que se trata de un suministro, por lo tanto, pues bueno, siempre será mejor que los recursos que pueda tener el cliente lo destine a su actividad core y no a esto que realmente es un suministro, y bueno, pues tenemos la posibilidad de que pueda afrontar esta inversión sin realizar un esfuerzo de tesorería. Y por otro lado, tal y como nos ha mostrado Jorge y tal y como podréis ver los clientes cuando tengáis un proyecto de este tipo delante vuestro, a través del plan de viabilidad podréis ver cómo el retorno de la propia inversión permitirá soportar las cuotas del propio préstamo. Digamos que es una inversión dulce que, bueno, que a través de este préstamo intentamos que no sufra la tesorería de la empresa cuando inicia este tipo de inversiones y se va recuperando a través del retorno que permite el ahorro energético. Por otro lado, hemos querido que este préstamo sea con tipo de interés fijo porque no queremos introducir un elemento de incertidumbre más, ¿no? En este tipo de inversiones existen otras variables como son el precio del kilovatio, las horas de sol, la climatología, etcétera, y evitamos que la variación de los tipos de interés pueda suponer una incógnita más a la hora de que una empresa, un cliente, valore la viabilidad de este tipo de inversiones cuando tenga un proyecto sobre la mesa. Este préstamo permite un plazo máximo de 10 años, el préstamo dependerá de las características de cada inversión, en pocos casos serán 10 años, generalmente estaremos en el entorno de 5 años, dependerá, como decimos, del montante total de la inversión y pues bueno, el plazo lo establecerá la empresa instaladora, que es la empresa que tiene conocimientos técnicos como para analizar la viabilidad del proyecto, y serán ellos los que nos recomendarán el plazo ideal para cada operación. Otro elemento diferenciador es la disposición del préstamo y el pago al proveedor. Este préstamo tiene la posibilidad de que, como será habitual para este tipo de inversiones,
el préstamo se formalizará, pero no será obligatorio, no será necesario disponer de la totalidad del importe del préstamo en ese momento. Se realizarán disposiciones parciales del préstamo según el calendario de pagos habitual del proveedor y de este modo pues, se reducen los gastos financieros para el cliente, ya que el saldo medio financiado es menor y el gasto en intereses será inferior. Para que se entienda esto, pues, en los préstamos habituales, cuando una empresa va a comprar una máquina que vale 100.000 euros, lo habitual es que se firme el préstamo y a continuación se haga entrega al cliente de esos 100.000 euros, se disponga de esos 100.000 euros con los cuales se realiza el pago del bien en el que se está invirtiendo. En este caso, lo que estamos diciendo es que en un caso similar, si la instalación cuesta 100.000 euros, pues será posible que tras firmarse el préstamo pues se podrá disponer, por ejemplo, de 20.000 euros, posteriormente de 50.000, etcétera, según el calendario de pagos establecido por el proveedor. Amortizaciones parciales al cobrar las ayudas Next Generation. Como decimos, cuando el cliente cobre las ayudas correspondientes a los fondos, cuando realmente lo cobre, realizará una amortización parcial del préstamo por ese importe. Esa amortización la hará sin gastos porque no tiene comisión de amortización y el préstamo continuará vigente con el capital restante y con las condiciones financieras iniciales que tenía el préstamo. Repasamos un poco, ponemos el foco en las tres ideas principales que queremos que queden sobre este producto. Pues bueno, en principio, la sensibilidad que Laboral Kutxa ha tenido para hacer un esfuerzo en desarrollar un proyecto específico para este tipo de inversión en concreto, para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que permite financiar hasta el 100%, de tal modo que el cliente no tendrá que realizar desembolsos de su propia tesorería al inicio de la inversión y que este préstamo se adapta al timing de las ayudas para el autoabastecimiento energético mediante fondos Next Generation. En definitiva, estamos adaptándonos al timing de este tipo de inversiones, que se trata de comprar un bien llave en mano que se va a tener que realizar esa instalación en el tiempo, no es comprar una máquina que ya existe, que ya puedo disponer de ella de inmediato. Nos adaptamos a eso a través del pago por disposiciones parciales y, por otro lado, pues, facilitamos la amortización parcial al recibir la ayuda sin gastos. Y además, hemos estado hablando de un préstamo específico dentro del entorno de inversiones Next Generation para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Pero además, Laboral Kutxa tiene otras ofertas financieras relacionadas con inversiones Next Generation, más generales, no específicas para instalaciones fotovoltaicas, que son, vamos a decirlo de una forma simple, vamos a hacer mención a ellas pues para que nos quede a todos la idea. Luego cada uno, las empresas que tengan interés, os animamos a hablar con vuestros gestores para conocerlo más en detalle, pero bueno, pues son dos, básicamente. Por un lado, una de las ofertas financieras es una cuenta de crédito destinada al anticipo de la subvención. Permite anticipar el importe de la subvención que se va a percibir en el futuro. Se trata de una cuenta de crédito con un plazo máximo de 36 meses. Y por otro lado, esto queda complementado por un préstamo destinado a la financiación de la parte del proyecto no subvencionada. Es un préstamo con un plazo máximo de 10 años y que puede tener hasta 24 meses de carencia. Recordamos entonces, hemos hablado de tres cosas. Hemos hablado de un préstamo específico destinado a instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Hemos hablado de él con más detalle porque es el tema de esta charla, pero por otro lado, pues Laboral Kutxa dispone de otras dos herramientas financieras. Una de ellas anticipa el importe de la subvención aún no cobrado y la otra financia la parte del proyecto no cubierta por la subvención. Eskerrik asko, muchas gracias y seguimos.
Bueno, pues como ha comentado anteriormente Javier, os hemos dicho que bueno, después de las 3 charlas, a todos los que quedáis y todavía continuáis aquí enchufados, pues vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, han llegado un par de preguntas, las primeras que hemos recibido, vamos a todas las que vayamos recibiendo las iremos distribuyendo, pues o bien Miquel, o bien Jorge o yo, pues las vamos a contestar. La primera igual es para ti, Jorge. Dime. Nos preguntan si hay que tener un contrato de consumo auxiliar con la eléctrica. No, no hace falta. Tú puedes contratar con la comercializadora que tú quieras. Es independiente totalmente. Sí que es cierto que si vais a la modalidad de autoconsumo con compensación o con excedentes, con compensación de excedentes, la misma empresa que tienes para recibir la electricidad tiene que ser la que te compense el excedente. Pero por lo demás podéis contratar con cualquier otra empresa independientemente de la empresa que os monte o exista la instalación, por así decirlo. Vale, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos han realizado es respecto a los municipios que se integran dentro de la denominación reto demográfico para el tema de la ayuda. Ahí ya lo siento porque no me habré explicado suficientemente bien. Comentaros, los municipios que se integran dentro del reto demográfico son aquellos que tienen una población de menos de 5.000 habitantes, por defecto aquellos ya son subvencionables, tienen acceso a esa ayuda adicional del 5% o de la cantidad fija que se establezca para los programas 4 y 5, y por otro lado están los municipios que están considerados como municipios no urbanos con una población inferior a 20.000 habitantes, pero sí que se exige que cada uno de los núcleos poblacionales tenga menos de 5.000 habitantes. De todas maneras, si tenéis una duda, cualquier duda sobre si vuestro municipio se integraría o estaría considerado tendría acceso a esta ayuda de reto demográfico, en la página web del IDAE, en el apartado de esta ayuda de autoconsumo y almacenamiento, hay un link en la que se accede a la página web del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, donde podéis encontrar el listado de municipios considerados como beneficiarios de esta ayuda. A ver, hay otras preguntas que van entrando, ¿vale? Entonces, a ver. Comentaros también, nos preguntan si vais a tener acceso a la grabación. Efectivamente, en los próximos días, en un plazo de 2 o 3 días, vamos a colgar en la página web de Laboral Next el vídeo de este webinar, de forma que si tenéis cualquier duda o queréis volverlo a ver o visualizar, estará disponible en esa plataforma para que lo podáis echarle una ojeada. También nos preguntan sobre las deducciones del IRPF. Y aquí, Miguel, creo que tú eres el experto en estos temas. Que si vamos a comentar algo, si queréis. En principio no hemos contemplado este tema igual, sí, porque nosotros lo hemos visto más desde el ámbito de empresas. Sí, como hemos hecho una presentación en sprint, pues hay cosas que se nos van quedando. Efectivamente, en el País Vasco existe una deducción sobre el impuesto de sociedades del 30%. Esto lo gestiona IOBE, y entonces una vez que has hecho la instalación y que lo has legalizado, lo solicitas en el IOBE y puedes deducirte hasta el 30% sobre el impuesto de sociedades. Esto es un incentivo muy interesante porque además fuerza, por así decirlo, a las empresas a tener beneficios y desgravárselo. Creo que tienes hasta 5 años para hacer ese tipo de amortización. También hay deducciones en el IBI y en impuestos de ayuntamiento. Lo que pasa es que cada ayuntamiento te marca unas excepciones. Vale. Creo, Jorge, que la siguiente pregunta también es para ti. Nos preguntan si es necesario tener consumos previos o válido para proyectos en ejecución. Hombre, para hacer un estudio de viabilidad es ideal tener consumos previos. Si estás montando una nave y vas a empezar la instalación, lo puedes hacer igualmente. Lo que ya tienes que extrapolar un posible consumo, más que nada para saber tu retorno de la inversión. No le afecta a los fondos. Si tú quieres montar una instalación, incluso la puedes montar simplemente para vender energía, o sea, sin autoconsumir.
Los fondos te los dan por el mero hecho de instalar la fotovoltaica, y tanto si lo autoconsumes como si lo vendes a red, como generación, por así decirlo. Entonces no hace falta. Es interesante para ver un poco la rentabilidad, pero se puede extrapolar, sí. Perfecto. Esta es para ti, Miquel. Nos preguntan dónde pueden tener un resumen de las condiciones financieras de los préstamos. Sí, bueno, en principio, bueno, no es el objetivo de esta charla entrar en el detalle de las condiciones financieras. Lo que sí os decimos es que, evidentemente, con la sensibilidad que tenemos hacia estos temas, se intenta que sean favorables, más favorables que la media. Pero bueno, a través de vuestros gestores os podrán explicar tanto las condiciones financieras como más detalle. En la charla tenéis mi email, de todos modos, y para cualquier consulta estaré encantado de explicaros lo que queráis. Sí, por apuntar un poquitín, lo que tiene que considerar el empresario o el que quiera montar una instalación es que la empresa instaladora os haga el 100% de los trámites. O sea, nosotros hacemos el 100% de los trámites de solicitud de la subvención, y precisamente con Caja Laboral llevamos ese acuerdo para tramitarlo todos nosotros, por supuesto con vuestro otorgamiento, pero intentamos que no os volváis locos con documentación, porque luego hay que meter mucha documentación, etcétera, etcétera. Sí, en este sentido, comentar que hay una parte de los gastos elegibles de la subvención que son referencia, ¿no?, a lo que es toda la gestión de la solicitud, de la justificación, la cuenta de los auditores, la cuenta justificativa de auditores, que todo eso es subvencionable hasta un máximo de 7.000 euros. Entonces, bueno, sí, bueno, en nuestro caso... Y además hay dentro de la documentación técnica, ¿no?, la documentación que hay que presentar en la solicitud, hay documentos que los tiene que firmar un instalador o un agente. Un arquitecto técnico, etcétera. Sí, en ese caso, por eso os decía que es importante que os den un llave en mano. Todo esto nosotros lo englobamos en el presupuesto total, con lo cual entramos con el presupuesto con el 100% de costes elegibles. Nos comentan también, Jorge, ya que te tenemos aquí, que un usuario que ha realizado la instalación en junio y que todavía no tiene la autorización de venta de excedentes. Y pregunta si esto es normal. Sí, muy normal. Y por desgracia, igual todavía te cuesta un año. Si es en compensación de excedentes, viene a costar la tramitación. Esto es todo burocracia, al fin y al cabo. La tramitación viene a costar entre 6 meses y un año. Si ya quieres vender la energía excedentaria a la red, ya tienes que pasar por proceso de autorización administrativa, que te libras de ese proceso en la compensación de excedentes, es la ventaja que tiene, está regulado por el 477, y el proceso ya de vertido, de solicitud de punto de conexión y toda la documental, viene a costar entre año y medio y 2 años, sí, por desgracia. Otra de las preguntas que hemos recibido es de si el edificio que se aprovecha de la instalación debe estar en ordenación o puede estar fuera. Yo creo que puede estar fuera, que con estas ayudas también se financian instalaciones aisladas de autoconsumo. Sí, aisladas sí. Entonces quedarían sin problema. Sí, entrarías ya ahí en las instalaciones aisladas, siempre tienes que tener un componente de acumulación y un grupo electrógeno de respaldo, pero sí, entrarían perfectamente. En los 5 programas quedan además incluidas. Nos preguntan un tema de deducción en el impuesto de sociedades por inversión en una tecnología del listado de tecnologías eficientes. ¿Ahí sabéis algo? Sí, es lo mismo que comentaba antes. La deducción que hay en el País Vasco, que precisamente la gestiona Jove, es por tecnología verde, por así decirlo. Entra la fotovoltaica, pero también entra la eólica, y etcétera. Entonces, sí, si hay alguna duda, pues lo ideal es ponerse en contacto con Jove y te lo dicen. Es en torno al 30%, bueno, en torno no, es el 30% del impuesto de sociedades. Otra es respecto a la tramitación, esta os la voy a contestar yo. Dice, una vez que el expediente pasa a segunda documentación en el plazo de 18 meses, es decir, está en la fase de justificación, y una vez aportada la documentación, ¿cuál sería la siguiente fase? Bien, una vez hemos aportado la documentación relativa a la justificación, la entidad gestora de la ayuda verifica que realmente se ha ejecutado esa inversión
y en el plazo de los 90 días, obligatoriamente por ley, antes de 90 días debe realizar el pago de la subvención, y ahí ya se cerraría lo que sería todo el expediente de tramitación, finalizaría con el pago de la ayuda. Vamos continuando, que creo que hay alguna más. Dice, si ya tenemos una instalación de autoconsumo, ¿podemos ampliar con esta solución? Efectivamente, si ya tenéis una instalación de autoconsumo, esa estaría, y podéis hacer una solicitud para otra instalación nueva para los programas 1 o 2, y en caso de que queréis instalar autoconsumo al almacenamiento, pues quedaría dentro de esos programas. Por poner un inciso, si la instalación previa ya habéis solicitado la subvención, esta subvención, no entraría la ampliación en otra solicitud. O sea, solo es para una sola actuación. Eso sí, bueno, para la misma instalación, eso es. Podemos, no entraría la ampliación. Eso es, la ampliación no, pero si es una que ya está en funcionamiento, ya está en marcha, y sería una nueva instalación que no tiene nada que ver con la anterior y no ha sido subvencionada, pues sí que entraría, sí. Nos comentan si podemos hablar de las baterías virtuales. Yo quiero, Jorge, que aquí que lo dejamos para ti. Ya entramos en terreno pantanoso, por así decirlo. Se está moviendo el tema de la batería virtual. Es un tema de momento alegal, porque hay todavía mucho que hacer a nivel de legalizaciones, etcétera. Teóricamente el RD, el 477, no permite la batería virtual, porque para eso está la figura de la compensación de excedentes. Y la figura de la compensación de excedentes es muy clara. Te compensan los excedentes al mes siguiente de haberse producido el excedente. Entonces, ¿qué hacen las comercializadoras? Que la verdad es que están ahora en una posición un poco precaria, porque las distribuidoras están pegando fuerte. Están intentando darle un poco la vuelta y decir, bueno, mira, no hace falta que lo compenses el mes que viene, yo te lo guardo en una batería virtual, es más financiero que técnico, te guardo estos kilovatios que tienes de excedente y los gastas cuando tú quieras, a la noche, en diciembre o lo que sea. Se está empezando a hacer, pero es un tema todavía alegal, aunque creo que alguna distribuidora ya está metiendo un poco. Yo creo que en poco tiempo lo legalizarán y se unificará todo. Otra que acaba de entrar, dice, una empresa instaladora puede recibir ayudas al instalar su propia instalación fotovoltaica o instalarla en una empresa del grupo. Gracias. Es que me ha saltado. Vale. Sí, vamos. ¿Esa instaladora puede recibir ayuda? Por lo que he entendido, sí, hay figuras. De hecho, nosotros hacemos instalaciones y a su vez hacemos instalaciones financiadas por nosotros mismos. Es lo que denominamos PPA. Entonces, el titular de la instalación es la instaladora, pero llegas a un acuerdo de compraventa de energía. Eso yo entiendo que lo puedes hacer de la misma manera dentro de un grupo empresarial. Y nos comentan si para un uso en vivienda sale rentable equiparla con placas de autoconsumo y en cuánto tiempo se rentabiliza la inversión, incluyendo la subvención. A ver, la verdad es que es el momento para poner placas en las casas, pero no es ni mucho menos tan rentable como la industria. La industria tiene mucho más consumo, tiene un consumo diario. En casa pues estás a la noche y cuando produces energía realmente no la estás consumiendo. El aprovechamiento de una doméstica aproximadamente viene a ser un 40%, cuando estábamos hablando en una industria de un 90% o una cosa así. Claro, ¿qué ocurre? Pues prácticamente en una casa pones 4 kilovatios, lo amortizas, si no tuviésemos estas ayudas, te irías a una amortización de 10 o 11 años. Con estas ayudas reduces a más o menos 5 años y, bueno, todo es ahorro y es el momento. Y dejamos con la última pregunta. Nos preguntan si es necesario esperar los 18 meses o el expediente una vez que se aporta la documentación. Pasa esta fase de comprobación. Gracias. A ver, una vez este plazo de 18 meses es el plazo máximo que nos dan para presentar la justificación. Si por lo que sea conseguimos realizar la instalación antes, facilitar la documentación y
para la justificación y pagar las facturas en 12 meses, la justificación la podemos realizar a los 12 meses y reducimos de esta forma en 6 meses el plazo para cobrar la ayuda, o sea, tenerlo en cuenta. Los 18 meses es un plazo máximo que nos dan para presentar la documentación. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo, entonces sí que os quiero recordar que hemos mandado a través del chat la encuesta y os agradeceríamos un montón que nos las contestarais, porque la verdad que a nosotros nos da una información muy valiosa para bueno, seguir mejorando y ver la valoración que están teniendo estos tipos de webinars. Y comentaros que también que en el plazo de unos días pues, el vídeo de la presentación de la sesión de hoy estará disponible en el asistente de Laboral Next. Y finalmente, bueno, en la presentación que os vamos a mandar por correo tendréis disponibles los correos electrónicos de los tres. Entonces, para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aclaración, nos podéis escribir y en el plazo más breve posible os intentaremos dar respuesta. Y por último, bueno, pues eskerrik asko, agradeceros vuestra asistencia y muchas gracias por estar ahí. Hasta la siguiente, nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo.